Bienvenidos a este espacio de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Recuerden que estamos con todos ustedes los miércoles y los jueves en estos 15 minutos en Noticias Telemedellín. Hoy vamos a desarrollar el siguiente tema, medidas de satisfacción dentro de la Ley 1448. Para hablar de él nos acompaña en este momento Marta González Ábalos, profesional de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Marta, muy buenas tardes. Y también está con nosotros Julio Costumal, abogado de la Fundación Forjando Futuros. Recuerden, tenemos nuestra línea telefónica abierta 441-2100, se pueden comunicar con nosotros ya mismo, y también quiero que recuerden que tenemos en este momento el apoyo de la Unidad Nacional de Víctimas en nuestro máster para estar revisando en tiempo real los casos por los cuales ustedes nos consultan. ¿Qué les parece? Empezamos entonces con el tema. Marta, ¿cuál es el objetivo que tiene la Ley de Víctimas para ya después entrar en materia frente a estas medidas? Claro que sí, Juliana, muchas gracias. Miren, la Ley de Víctimas es una ley muy importante que expidió el Congreso de la República con el aval de la Presidencia y que establece una serie de medidas administrativas, políticas, jurídicas, económicas en favor de las víctimas del conflicto armado. Cómo se atienden, cómo se reparan y cuáles son las obligaciones que tienen todas las instituciones del Estado en favor de las víctimas. Y estableció además un procedimiento especial para la restitución de tierras. Aquí podemos decir un asunto importante, y es que son 5 tipos de medidas, y entonces de eso vamos a hablar más adelante porque vamos a recibir nuestra primera llamada telefónica. Se trata de Aura Rosa. Aura, muy buenas tardes, cuéntenos la inquietud que tiene a esta hora, por favor. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias, cuéntenos. La inquietud mía es, yo ya había llamado, yo soy operada del corazón, pero yo solo para saber cuánto se demora el proceso, porque ya hace 6 años hice la papelea, el papeleo de mi hijo, y no, 6 años y no, espera y nada. Muy bien, tenemos una respuesta aquí que, como les decíamos, lo podemos indagar en nuestra base de datos con el apoyo de la Unidad Nacional para las Víctimas. Julio, ¿qué le podemos decir a ella, por favor? Buenas tardes, doña Rosa. Usted ya se encuentra incluida, según la información de las bases de datos de la Unidad de Víctimas, ya se encuentra incluida con el decreto 1290, ya no tiene que anexar ningún otro documento. Hay que esperar para la reparación administrativa, la indemnización. Hay que tener un poco de paciencia porque hay muchas personas esperando que sean reparadas. Bueno, les hablábamos hace un momento que hay 5 medidas de satisfacción dentro de la Ley de Víctimas, o me corriges, Marta, si es otro tipo de terminología. ¿Cuáles son? Hay 5 medidas de reparación. Son las garantías de no repetición, la indemnización de la que acabamos de hablar, la rehabilitación, la restitución y las medidas de satisfacción. Son 5 medidas de reparación. Bueno, ahí las tenemos y podemos ahondar en algunas de ellas, Julio, para decir cuál es la más representativa en este momento para las víctimas y en cuál se puede hacer, digamos, mayor énfasis, aunque todas tienen una importancia que les ha entregado el Gobierno Nacional. Pues normalmente el interés de las víctimas, en principio, es la indemnización, pero no hay que dejar de un lado que también pueden acceder a la restitución de tierras, por ejemplo, o estas medidas de satisfacción que son tan importantes para que puedan ser dignificadas nuevamente en sus derechos, para que sean reconocidas públicamente como víctimas, redignificada su situación y sobre todo para que no se vuelvan a repetir todos estos actos que ocurrieron en su momento. Marta, ¿qué otras medidas de satisfacción puede proveer el Estado colombiano frente a las víctimas? Hay unas medidas de satisfacción que son muy importantes. Por ejemplo, la búsqueda de las personas desaparecidas. Para ello quiero llamar la atención de todos los que nos están viendo en este momento para recordarles que el 30 de agosto es el día que se conmemora la desaparición forzada a nivel internacional. Y porque las víctimas o los familiares de las víctimas de desaparición forzada nunca cesan de buscar a esa persona viva o muerta. Y la unidad está en la obligación de acompañar ese proceso.
Ese proceso lo lidera la Fiscalía, pero eso es una medida de satisfacción de las más importantes. Lo más difícil en estos casos, ya que lo mencionaste, es hacer el duelo, que precisamente es ese acompañamiento que desde también la unidad se hace a los familiares de las víctimas, porque es un dolor que en general, como dicen los especialistas, nunca va a sanar. Sí, es cierto, porque en el homicidio, tristemente, pues hay un cuerpo que velar y que despedir. En la desaparición, las personas siempre tienen la esperanza de que va a aparecer viva en algún momento. Entonces, elaborar el duelo es muy difícil para ellos. Marta, tenemos una nueva llamada, tenemos a Gloria en la línea. Gloria, muy buenas tardes, ¿qué inquietud tiene a esta hora? Buenas tardes, yo quiero preguntarles si la persona que fue en reparación de víctimas por secuestro, pero tiene esposa e hijos, ¿también les puede tocar o es lo mismo si reparan al esposo? Eso es para ambas partes. Bueno, Marta, aclaremos La esto. indemnización de los delitos es solo para las víctimas directas, en secuestro, en violencia sexual, en lesiones personales, en reclutamiento de menores. Solo tienen derecho a recibir indemnización cuando son los casos de homicidio y de desaparición forzada, los familiares de la persona asesinada o los familiares de la persona asesinada. Pero cuando hay una persona secuestrada, la indemnización la recibe directamente quien fue secuestrado. Las otras medidas, de alguna manera, cubren a la familia. Cuando se dignifica una víctima, por ejemplo, eso favorece no solo a la familia, sino a la sociedad en general. Muy bien, Marta, sobre nuestra televidente, ¿qué podemos agregar, por favor, Julio? A doña Gloria hay que decirle también que empezó a hacer los trámites con la ley 1448 y está pendiente de la notificación de la resolución. Ya tiene la documentación completa. Bueno, ahí está entonces, vamos a recibir una nueva llamada telefónica, tenemos a Lucía en la línea. Lucía, buenas tardes, cuéntenos qué pregunta tiene a esta hora. Buenas tardes. Mi pregunta es, mi hijo falleció pues a causa de muerte violenta en el 2011. Yo llevé a la unidad de reparación de víctimas, llevé la papelería y en agosto del año pasado, el 26 de agosto, hice una declaración, mas nunca me han entregado un radicado. Entonces, y siempre que llamo me dicen que está en estudio, pero a la vez yo quiero saber si eso es una reparación de víctima o no. El caso en qué situación se dio, la muerte en qué situación se dio, no le entendí si fue como parte del conflicto o de... Sí, a ver, fue muerte violenta, pero en los barrios, a causa de las fronteras invisibles. Bueno, a doña Lucía le pedimos por favor que se quede ahí pendiente en el televisor para que nos cuelgue por favor la llamada y podamos revisar una nuevamente y inicialmente comenzamos con Julio y terminamos con Marta para que nos aclare sobre todo este tema de la muerte del hijo de doña Lucía. Cuéntenos, Julio. Bueno, según lo que informa la unidad, ya fue resuelta la solicitud de inclusión en el registro único de víctimas, su situación es no incluida en el registro, tiene que acercarse a los puntos de atención para que le notifiquen la resolución y verificar a ver si fue que faltó algún documento, determinar si procede algún recurso de reposición o apelación. Marta, el caso que nos plantea Lucía es recurrente en las llamadas que nosotros recibimos, que fue dentro de un barrio, no como parte del conflicto armado propiamente en nuestro país. En estos casos, ¿qué sucede en la unidad? Sí, tristemente esta ley de víctimas y restitución de tierras solo opera para las víctimas del conflicto armado colombiano, no para las víctimas de la delincuencia común. Probablemente el caso se estudió como delincuencia común, efectivamente ya no se entregan radicados, eso ya no existe, sino que ella debe esperar a que la llamemos para notificarle la no inclusión y ella puede ir a la personería donde le ayudan a interponer los recursos de reposición y apelación si ella considera que la unidad se equivocó valorando su caso. Bueno, mientras seguimos desarrollando el tema, pues quiero recibir una nueva llamada telefónica. Tenemos a Flora Inés en la línea. Flora, buenas tardes. ¿Qué pregunta tiene a esa hora? Bueno, perdimos comunicación con ella. Por lo pronto, quiero saber, Julio, sobre las garantías de no repetición, que es un asunto sobre el cual, en general, en el Gobierno Nacional se está haciendo énfasis en todos estos procesos con las víctimas. Bueno, uno de los aspectos
trascendentales para que no haya para garantizar la no repetición de los hechos, la desmovilización de los grupos armados, el desmantelamiento de las estructuras criminales, la judicialización de las personas que estuvieron involucradas en hechos de despojo, de otro tipo de victimización que se dio en el país. También tiene que haber unas medidas especiales de protección para las víctimas. Sabemos que los reclamantes de tierras, por ejemplo, han sido víctimas de amenazas y demás. Entonces, todas estas medidas lo que tratan es de que los hechos no se vuelvan a repetir. Bueno, nosotros hemos hecho aquí en numerosas ocasiones un poco de pedagogía sobre los términos que se manejan dentro de la ley de víctimas para que los utilicemos de manera correcta, y hablamos, por ejemplo, de indemnización y también de restitución. ¿Qué pasa en casos como la rehabilitación, por ejemplo? ¿Esto en qué consiste? Marta, si me permites, recibimos esta llamada y más adelante respondemos esto. Claro, Tenemos sí. a María Alcira en la línea. Buenas tardes, cuéntenos qué inquietud tiene, por favor. Buenas tardes. Sino que yo quería pedirles el favor de que me resolvieran un caso que hace 6 años pues asesinaron a mi hijo, los grupos paramilitares, y yo pues mandé los papeles, me mandaron el radicado y he mandado por ahí unos 10 paquetes de papeles y me mandan decir que necesito un papel de la fiscalía, lo mando y me dicen que no, que está en valoración, que no sé, me mantienen en RAE. Yo quisiera saber pues si hay forma de alguna indemnización por parte de mi hijo o no, para pues no seguir luchando ahí. Bueno, Muchas gracias, muy amable. Flora, muchas gracias. Por favor, quédese pendiente aquí en la pantalla de su televisor para la respuesta que vamos a proveer en este momento. Le recordamos que tenemos el apoyo de la Unidad Nacional de Víctimas, revisando los casos de las personas que nos solicitan precisamente este servicio. Cuéntanos, Julio. Doña María Arcila, lo que reposa en la información de la Unidad de Víctimas es que ya no tiene que anexar ningún otro documento, ya está completo. Se reportó a Bogotá para que se tome la decisión sobre la inclusión en el registro. Entonces, próximamente la van a estar llamando para informarle sobre la resolución. Eso significa que tiene los papeles completos, pero todavía no le han dicho si sí o si no hace parte de las personas que podrían salir beneficiadas con la ley de víctimas. Respondamos la pregunta de Marta que nos quedó pendiente, y es esto de la rehabilitación, sobre lo que muchas de las víctimas a veces no hacen uso, por decirlo de alguna manera. Claro, la rehabilitación es uno de los derechos más importantes. Es la rehabilitación física en salud y psicosocial. El conflicto armado deja muchas secuelas a personas con lesiones personales, con discapacidad, por ejemplo una víctima de minas, y tienen derecho a ser atendidos, pero también las secuelas de las que hablábamos ahora, la elaboración del duelo, cómo asumir los dolores que el conflicto nos trae, cómo asumir la pérdida de la tierra, el tener que desplazarse. Es decir, son muchas clases de conflictos que se generan internamente, y estas medidas de rehabilitación lo que buscan es acompañar en ese proceso para que las personas puedan continuar con su vida y hacer un proyecto de vida que la saque adelante. Eso significa que es un apoyo integral. Vamos con Marta en la línea. Marta, buenas tardes. ¿Qué inquietud tiene? Sí, señora. ¿Aló? La escuchamos. Sí, ¿aló? Sí, señora, cuéntenos. Mira, lo que pasa es que quería hacer una pregunta. Nosotros salimos desplazados ya hace bastantico, desde el 98, pero resulta que a nosotros nos autorizaron una ayuda porque mi esposo estaba enfermo. Luego nos la quitaron porque mi esposo estaba pagando un seguro, pero eso no lo pagamos nosotros, lo pagan otras personas. Resulta que ahorita nos asignaron una ayuda y nos la quitaron nuevamente y volvieron y la dieron, pero ya no nos llegó todo lo que llegaba, sino 330.000 pesos. Yo quería saber sobre eso y sobre si nosotros sí estamos en el proyecto de restitución. Bueno, comenzamos, Julio. El estatus en el registro de víctimas es que está incluida como desplazada. Está en estudio y en valoración el asunto de la ayuda humanitaria de emergencia en cuanto a los montos y también la eventual indemnización administrativa. Se le estará comunicando
si procede o no procede y cuáles serían los montos en tal caso. Marta. Yo sé que esto le va a servir a doña Marta y a muchas otras personas. La ayuda humanitaria no es un subsidio, es decir, no es un dinero que entre mensualmente, sino que la unidad tiene la obligación de valorar si esa familia todavía está en situaciones de vulnerabilidad o no. Por eso la ayuda no es que le va a llegar cada mes, sino que nosotros permanentemente, con los 6 millones de víctimas de desplazamiento que tenemos en el país, hacemos esa valoración. Y en este momento, las personas que ya llevan determinado número de años, la unidad para las víctimas asume el dinero que corresponde al alojamiento y el dinero que corresponde a la alimentación lo asume el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por eso ya no llega un dinero completo, sino por partes. Entonces, seguramente a ella le consignaron solo lo que corresponde a la unidad para las víctimas y debe esperar la notificación de Bienestar Familiar. Muy bien, Marta, muchas gracias por acompañarnos hoy. Julio, también muchas gracias por estar con nosotros. El tema que desarrollamos hoy, medidas de satisfacción dentro de la Ley 1448. Ella es Marta González Ábalos, ella es profesional de la Unidad para las Víctimas. Y también está con nosotros Julio Costumal, abogado de la Fundación Forjando Futuros. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. La próxima semana, miércoles y jueves, tendremos este espacio nuevamente sobre Ley de Víctimas y restitución de tierras. Sigan con la programación de nuestro canal Telemedellín. Aquí te feliz tarde. Muchas gracias.